Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Hace 2 semanas estuvimos mirando el capítulo 53 de Isaías y entonces al final veíamos la identificación de ese siervo y cité algunos pasajes, por ejemplo, del Evangelio de Mateo y también del libro de los Hechos. Sin embargo, se me pasó citar el más importante de todos, que es el que de una forma patente deja claro quién es el siervo de Isaías 53, y me gustaría mencionarlo ahora. Y está en el capítulo 8 de Hechos, en los versículos 32 al 35, tenemos aquí el relato de cómo Felipe, el diácono, el evangelista, fue llevado por el Señor al desierto, a un camino que desciende, dice, de Jerusalén a Gaza, fíjate, la ciudad que está ahora en las noticias, ¿no? Y allí fue donde tuvo el encuentro con aquel etíope que venía de adorar en Jerusalén. Y entonces el etíope venía, dice el versículo 28, estamos en el capítulo 8:28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Es decir, ¿quién es el personaje del que aquí se está hablando? Y entonces esa es la ocasión que tiene Felipe para, como dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, de tal manera que Felipe claramente identifica al siervo de Isaías 53 con Jesús. Bien, la semana pasada estuvimos mirando los capítulos desde el 54 hasta el 59 y nos detuvimos especialmente viendo cómo en esos capítulos, en algunos de esos capítulos, hay una manifestación de la gracia de Dios que se vuelca, por ejemplo, hacia los desfavorecidos, en el capítulo 54, personificados en la mujer estéril y abandonada, que va a ser desposada y va a ser madre. La gracia de Dios manifestada en los necesitados, capítulo 55, como son los hambrientos y los sedientos, a los que Dios llama para que beban y para que coman. La gracia de Dios manifestada hacia los pecadores, a los cuales se exhorta a que dejen sus caminos y dejen también sus pensamientos, y la gracia de Dios manifestada hacia los excluidos, como son los eunucos y son los extranjeros. Luego vimos también el capítulo 59, un capítulo duro, un capítulo en el que vemos las densas, las espesas tinieblas de la maldad, además expandiéndose y dominando todo, hasta el punto de que es Dios mismo el que tiene que intervenir para romper con toda esa hegemonía de las tinieblas y de esa manera entonces derrotar al mal y también traer salvación a todos aquellos que se conviertan, a todos aquellos que se vuelvan. Así terminamos entonces la semana pasada con el capítulo 59 y ahora comenzamos con el capítulo 60.
y lo que me propongo en esta tarde es de llegar desde el capítulo 60 hasta el 66, es decir, acabar el libro del profeta Isaías. Hay un contraste rotundo entre el capítulo 59 y el 60. Si el 59 veíamos que era el dominio de la oscuridad y de las tinieblas, en el capítulo 60 es la luz y la gloria lo que prevalece. Y de hecho, así comienza, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y entonces es un capítulo en el que se describe la exaltación, el surgimiento de la ciudad de Dios, de Sión, siendo exaltada hasta lo más elevado, hasta lo más alto. Hay dos palabras que son claves en este capítulo y se repiten varias veces. Una es la palabra luz y la otra es la palabra gloria. Luz y gloria se reiteran, se repiten para describir la transformación, el cambio sobrenatural que ha acontecido con la ciudad de Dios, con Sión. Así, por ejemplo, vemos la palabra luz en este primer versículo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. En el versículo 3, y andarán las naciones a tu luz. En el versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua. En el 20, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua. Así que luz, 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 y luego unida a la palabra luz está la palabra amanecer, como tenemos en el versículo 2, la segunda parte del versículo 2, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Es evidente que la luz y el amanecer son fenómenos similares. Y luego la otra palabra que tiene que ver también con luz es resplandecer. En el versículo 1, levántate, resplandece, y otra vez en el versículo 5, entonces verás y resplandecerás. Así que no hay duda que estos términos de luz, amanecer, resplandecer, indican el cambio, la transformación que ha acontecido. La luz, evidentemente, es lo contrario de la oscuridad y de las tinieblas. La luz también es sinónimo de vida, donde hay luz hay vida y donde hay tinieblas hay muerte. Entonces, este es el cambio que aquí se está produciendo en la ciudad de Dios. Y la otra palabra clave en este capítulo es gloria. Gloria también, vamos a ver que se repite una y otra vez, versículo 1, en la segunda parte, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Versículo 2, segunda parte, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Versículo 7, final del versículo 7, y glorificaré la casa de mi gloria. Versículo 9, al final, al Santo de Israel que te ha glorificado. Versículo 13, la gloria del Líbano vendrá a ti. Versículo 15, segunda parte, haré que seas una gloria eterna. Versículo 19, final del versículo 19, el Dios tuyo por tu gloria. Gloria, 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 gloria. Luz, 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 luz. Luz y gloria. Son dos términos que además están emparejados. Allí donde hay luz hay gloria y allí donde hay gloria hay luz.
Por ejemplo, lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 2 y versículo 9, este emparejamiento que hay entre la luz y la gloria. Dice, aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Así que la gloria conlleva resplandor, es decir, conlleva luz, y la luz conlleva gloria. Es lo que aquí, en este capítulo 60 de Isaías, estamos viendo. Son dos términos muy elocuentes y entonces sirven perfectamente para describir lo que ocurre con la ciudad de Dios. Este capítulo, describiendo la transformación de la ciudad de Dios, tiene una perspectiva terrenal y una perspectiva celestial. Tiene una perspectiva que tiene que ver con las cosas de aquí abajo, con las realidades de aquí abajo, pero va más allá que las realidades de aquí abajo y toca las realidades eternas, las realidades trascendentales. Por ejemplo, lo terrenal, la realidad terrenal de la ciudad de Dios se nota, por ejemplo, en el regreso de los deportados, de los que han sido llevados cautivos a Babilonia y van a regresar. Versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Así que aquí se está refiriendo a ese regreso. Después de la humillación, después de la derrota, del cautiverio, entonces viene el período de restauración, de recuperar lo que se ha perdido. Otro detalle también que nos habla del aspecto terrenal de este encumbramiento de la ciudad de Dios lo tenemos en los versículos 6 y 7. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas del Señor, todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Así que lo mejor, materialmente hablando, de las riquezas de las naciones van a venir para enriquecer a la ciudad de Dios. Se trata de cosas materiales, de cosas físicas, pero que son escogidas, que son excelentes y entonces vienen para eso, para enaltecer a la ciudad de Dios. Otro detalle que nos habla de este aspecto terrenal del encumbramiento de la ciudad de Dios lo tenemos en el versículo 14, donde se habla de la derrota de sus enemigos. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Es decir, los que antes te habían derrotado, te habían vencido, son ahora ellos los que vienen derrotados para reconocerte a ti. Y finalmente hay un estado de seguridad que se promete aquí, una seguridad terrenal que se promete a la ciudad de Dios. En el versículo 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Es decir, frente a los peligros, frente a las amenazas que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, han estado acechándote tantas veces, y muchas veces esos peligros y amenazas se han convertido en un verdadero tormento para ti, eso ha terminado, ha acabado, porque la seguridad plena y total se va a manifestar. No va a haber violencia, ni destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio. Todo esto son realidades de bendición en cuanto a la condición terrenal de esta ciudad. Pero hay un aspecto
que va más allá, que va más lejos de estas realidades terrenales y toca ya con realidades que no son naturales ni pasajeras, sino que tiene que ver con algo trascendente y permanente. Y así vemos los versículos 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Sol y luna son realidades terrenales, ¿verdad? Pero ya no va a haber más sol, ni va a haber más luna, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Por lo tanto, ya no estamos en esta realidad actual, presente, que conocemos, del sol que sale, que se pone, de la luna que crece, que mengua, que desaparece, que vuelve a aparecer, a crecer, a menguar, etcétera, etcétera, sino que todas esas luces naturales ya no existen. Aquí en este capítulo, como ya hemos visto anteriormente en otros capítulos, hay un paralelismo entre lo que está enseñando, lo que está anunciando Isaías y lo que Apocalipsis está también anunciando. Por ejemplo, el versículo 1, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, tiene su contraparte en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, la ciudad, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios. Y es lo que dice Isaías 61. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Otro paralelismo lo podemos ver en el versículo 3 de 60. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y cuando vamos a Apocalipsis 21-24, nos dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. De nuevo volvemos a ver la estrecha relación que hay entre lo que Isaías está anunciando y lo que Apocalipsis está también diciendo. En 60:11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Y en Apocalipsis 21-25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Tenemos en capítulo 60, versículos 19 y 20, que ya hemos leído antes, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Esto tiene su contraparte en Apocalipsis 21-23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y finalmente el último texto que podemos ver también, la semejanza que hay entre uno y otro pasaje, lo tenemos en el capítulo 60 y versículo 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Y en 21-26 de Apocalipsis dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Por lo tanto, son textos, son capítulos que indican la semejanza, el parecido. Isaías se está adelantando entonces en muchos siglos a lo que luego el último libro de la Biblia nos va a decir.
pero ambos están describiendo este futuro glorioso de la ciudad de Dios, un futuro que es de exaltación eterna, está saturado de una esperanza viva y gloriosa. Y así es como pasamos entonces al capítulo siguiente, que es el capítulo 61. En el capítulo 61 alguien está hablando en primera persona. ¿Quién es ese alguien? Vamos a leerlo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Quién es este personaje que está hablando de sí mismo? ¿Es el profeta Isaías? No. Cuando Jesús comienza su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, allí en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 17, se presenta ante el pueblo. En esa reunión, dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que Jesús ha abierto aquí el libro por el pasaje del capítulo 61 de Isaías. Y a continuación dice, versículo 20, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De tal manera que Jesús está aplicando a sí mismo, se está atribuyendo a sí mismo la identidad del personaje que está hablando en estos primeros versículos del capítulo 61. Este personaje, que es Jesús, como hemos dicho, ha sido ungido, es decir, capacitado por Dios para efectuar la obra que a continuación va a describir. Ha sido facultado, ha sido investido con el poder del Espíritu de Dios por Dios mismo. Y la obra a la cual él ha sido destinado va dirigida hacia aquellos que están en necesidad, en abatimiento y en esclavitud. Como dice ahí, predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí hay una palabra muy importante que aparece en este versículo 1, que es la palabra libertad. Libertad. Y la otra palabra muy importante la tenemos en el siguiente versículo, en el 2, proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Así que libertad y año nos remiten al capítulo 25 de Levítico, que en su debido momento ya miramos, pero que vamos a echarle un vistazo ahora, donde se enseña el año del jubileo. Capítulo 25 y versículo 9, o mejor 8, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Aquí vemos las palabras libertad y año,
que son precisamente las palabras que en Isaías 61, 1 y 2 también se mencionan. Luego, ese pasaje de Isaías se está refiriendo al año del jubileo. Era un año en el que los que habían perdido, ya fueran posesiones o ya fuera la libertad, la recuperaban. Había gente que habían perdido sus posesiones más valiosas, como era su tierra, la porción de tierra que le pertenecía. Se habían visto obligados a tener que venderla y por lo tanto se habían quedado sin tierra. Había otros incluso que no solamente se habían visto obligados a vender la tierra que les proveía de sustento, sino que se habían visto obligados a venderse a sí mismos como esclavos para poder subsistir. Bueno, otros estaban endeudados, se habían visto en la necesidad de meterse en préstamos, es decir, en deudas que los estaban abrumando. Todas estas condiciones, todas estas situaciones, estos yugos de cargas insoportables, yugo de esclavitud, se terminaban en el año del jubileo, porque las deudas eran canceladas, las posesiones eran devueltas a sus dueños originales y los que habían perdido la libertad volvían otra vez a recuperarla. Era un año crucial, un año muy importante que Dios había instituido. Esto nos enseña una cosa, una enseñanza vital, y es que la libertad nos viene de parte de Dios. Es interesante que el año del jubileo comenzaba el día 10 del séptimo año. El día 10 era cuando se realizaba la ceremonia de la expiación dentro del lugar santísimo, en la cual los pecados de todo el pueblo eran perdonados. Por lo tanto, el perdón que Dios ejercía sobre su pueblo a través de esa víctima que su sangre había sido llevada dentro del lugar santísimo, ese perdón vertical se manifestaba en el perdón y en la recuperación horizontal de todo aquello que se había perdido. Así que la libertad consistía precisamente en la recuperación, la restauración de todo lo que se había perdido. Pero hay una diferencia entre Levítico 25 e Isaías 61, 1 y 2. En Levítico 25 el jubileo lo efectúa una fecha, el año 50. En el día 10 del mes séptimo es cuando comenzaba el año del jubileo. Era una fecha en el calendario. Pero en Isaías 61, 1 y 2 no es una fecha, sino que es una persona ungida por Dios la que va a efectuar ese jubileo. Y además hay otra diferencia. En Levítico 25 lo que se recupera es lo perdido material y socialmente. Lo material son los préstamos, las deudas, lo material es la pertenencia, la tierra que se ha perdido, lo social es la libertad que también se había perdido. Pero en Isaías 61 y 2 no son realidades materiales o sociales, sino que son realidades interiores y espirituales las que el ungido del Señor aquí está trayendo a aquellos que están abatidos, aquellos que están hundidos, que están derrotados, que están presos y esclavos, pero no de esclavitud física, sino de otra esclavitud mucho más profunda.
Es ahí donde podemos ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículos 34 al 36, ante la interpelación que le hacen los judíos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí Jesús no está hablando de una libertad de esclavitud física, sino está hablando de una libertad de esclavitud interior, de esclavitud espiritual. No se trata de que uno está sometido a un amo que es otro hombre, otra persona, sino de otra clase de esclavitud que es la que el pecado produce, que es la auténtica, la verdadera esclavitud. Pues bien, es de esa esclavitud de la cual Jesús ha venido a liberarnos. Y en eso consiste precisamente el verdadero jubileo, el auténtico jubileo. Es la libertad interior, la libertad de ese yugo terrible, de ese amo implacable que es el pecado, que nos lleva, además nos arrastra al infierno. Allí tenemos, volviendo otra vez a Isaías 61, la transformación efectuada a causa de esta acción, de este siervo, de este ungido del Señor, que es Cristo, en aquellos que reciben esta liberación. Versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Fíjate el cambio, la transformación que ha habido. Gozo, gloria y alegría sustituyen a ceniza, luto y angustia. Es un cambio totalmente radical. Pero el ungido que viene a efectuar esta obra de liberación, porque es una obra de confortación, predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, eso es confortar, eso es sanar interiormente, eso es liberación, publicar libertad a los cautivos, viene también para anunciar el día de venganza. Hay un año de libertad, es decir, hay un anuncio de libertad y hay un anuncio también de venganza de parte de Dios. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Hay aquí, luego vamos a mirar un poco más detenidamente este asunto del día de la venganza de Dios. Ya nos ha salido en este libro de Isaías el día de la ira, el día del Señor, ¿verdad? Sí, aquí es donde comienza a enseñarse esta verdad tan importante del día de la ira, del día del Señor, en el que Dios viene a poner las cosas en su sitio. Los hombres han tenido su día, es decir, han tenido su tiempo para hacer lo que han querido, pero hay un momento que Dios dice, basta, y ahora viene mi día para poner yo las cosas en su sitio y para traer la justicia, la verdad y también la salvación. Una palabra que se me olvidaba mencionar en el capítulo 61 y versículo 1, en la mitad del versículo, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta expresión, buenas nuevas, no es la única vez que la tenemos en el profeta Isaías, ya nos salió en el capítulo 52 y versículo 7, donde dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae
alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Estas frases, alegres nuevas, nuevas del bien, buenas nuevas, que son propias de Isaías, es la palabra que luego en el Nuevo Testamento se va a traducir como evangelio. Evangelio literalmente significa eso, buenas nuevas. Y aquí es donde Isaías está anunciando entonces la proclamación, la predicación por este ungido del Señor de ese evangelio, de esas buenas nuevas que Él trae. Pasamos al capítulo 62 y en este capítulo ocurre algo parecido a lo que veíamos en el capítulo 54, donde Dios describe la relación con su pueblo como si su pueblo fuera una mujer y una ciudad, y la describe en términos de matrimonio. Ya decíamos que la relación conyugal, la relación matrimonial, es la relación más estrecha e íntima que pueda haber entre un hombre y una mujer. Y es la relación precisamente que Dios escoge para describir la clase de relación que Él tiene con su pueblo. No es una relación formal, no es una relación fría, no es una relación distante. Es la relación más estrecha e íntima que se pueda tener. Y en este capítulo 62, versículo 4, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Ezibá, y tu tierra Beula, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será desposada. Ezibá significa mi deleite está en ella, y Beula significa desposada. Así que el cambio es de estar desamparada y de estar desolada a tener el deleite, el agrado de Dios y a estar también desposada con Él. Y luego el versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hay una alegría en la intimidad conyugal, hay un gozo en esa relación íntima entre esposo y esposa, y así entonces se describe el gozo, la alegría que Dios tiene con su pueblo. Pasamos al capítulo 63. Si en el capítulo 62 hemos visto a Dios como esposo de su pueblo, en el capítulo 63 lo tenemos como un guerrero victorioso que vuelve de la batalla. Versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. De nuevo volvemos aquí a ver que sale lo del día de la venganza. Y efectivamente aquí es una representación de Dios que viene como un guerrero que acaba de confrontarse en la batalla con sus enemigos, a los cuales ha derrotado. Llama la atención que justo después de describirlo como amoroso esposo de su pueblo, se describe como guerrero victorioso sobre sus enemigos. Y aquí volvemos a ver otra vez un paralelismo con Apocalipsis en el capítulo 19 y versículo 7,
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que aquí tenemos a Jesús como esposo que va a contraer matrimonio con su esposa, y se van a celebrar las bodas, se va a celebrar el casamiento. E inmediatamente después de esta escena de casamiento, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es exactamente la misma representación que estamos viendo ahí en Isaías 63, donde ese guerrero victorioso que es Dios viene con una ropa también roja, es decir, teñida igualmente en sangre. El esposo convertido en guerrero que derrota a sus enemigos, Isaías. El esposo convertido en guerrero victorioso que va a derrotar a sus enemigos, Apocalipsis. De nuevo volvemos a ver las similitudes que nos salen una y otra vez entre estos dos libros. Es interesante la alusión que aquí hay, estamos en Isaías 63, versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom? Se cita a Edom. Edom es la personificación de los enemigos de Dios. De hecho, en el Salmo 83, y el Salmo 83 es una invocación a Dios para que libre a Israel de la conjura de los enemigos que quieren destruirlo. Como dice allí, versículo 2, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Así que el propósito que tienen no es simplemente subyugar o someter a Israel, sino aniquilarlos totalmente. Y cuando se empieza a enumerar quiénes son estos enemigos, fíjate el versículo 6. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Aquí hay una descripción de varias naciones que son los enemigos implacables de Israel. Pero llama la atención que en la lista a los primeros que se nombra son los edomitas. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, una ciudad de Edom, con vestidos rojos? Así que, efectivamente, Edom, los edomitas están a la cabeza de los enemigos de Israel. Edom, los edomitas, son los descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Y luego llama la atención también los otros enemigos que se nombran aquí, los ismaelitas, descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham. Moab, hijo de Lot, agarenos, debe de ser de Agar, la esclava de Sara,
Gebal, Amón, también descendiente de Lot, hijo de Lot, Amalek, descendiente de Saúl. Es curioso. Los peores enemigos son los parientes de Israel. Son los que por vínculos de sangre están más cerca de Israel. No son pueblos remotos, extraños, que no tienen nada que ver con ellos. No, no. Están muy familiarizados, unidos por vínculos de sangre, y esos son los peores enemigos que ellos tienen. Volvemos otra vez a nuestro capítulo 63 de Isaías. Ahí nos aparece la palabra lagar, versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar. El lagar es el lugar donde cuando se recogían y se recogen las uvas, pues entonces se produce el pisoteo, que muchas veces se convierte casi en una ceremonia de alegría, con cánticos acompañada, etcétera, y entonces eso es lo que va a producir que las uvas suelten el mosto que tiene. Claro, ahora ya hay máquinas y demás, pero durante milenios esta ha sido la forma. De la misma manera que las uvas no pueden resistir el pisoteo de los hombres que las están pisoteando, no pueden resistirlo evidentemente, así estos pueblos no van a poder resistir la acción, la ira de Dios en contra de ellos. Y por eso la figura del lagar sirve para ilustrar la acción judicial de Dios. No es la única ocasión en la que vemos esto. Es curioso, nos vuelve a salir Apocalipsis otra vez. Estamos en Apocalipsis 19 y versículo 15. Hemos dejado a ese guerrero que acaba de entrar en matrimonio con su esposa yendo a la batalla. 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que aquí vemos cómo Jesús es, por un lado, el que viene a traer ese año del jubileo, ese año de liberación, ese año de redención y de bendición, y también Él es el ejecutor de la ira de Dios. Él pisa el lagar del furor y de la ira de Dios. Hay mucha gente que se ha quedado con un lado de Jesús, el lado amable, el lado más atrayente, más atractivo, que es este del libertador, del consolador, del confortador, etc. Pero es que está también este otro lado, que aquí el libro de Apocalipsis nos está enseñando que Él, el mismo Jesús, es el ejecutor de la ira, del furor de Dios sobre sus enemigos. Hay otros pasajes en la Biblia en los que se vincula la ilustración del lagar con la acción judicial de Dios. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1 y versículo 15, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Y no es el único pasaje, hay alguno más, pero no lo vamos a mirar porque tenemos que terminar.
En este capítulo 63 volvemos de nuevo a ver la soledad de Dios frente a sus enemigos. Versículo 5. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Nos salió la semana pasada, ¿verdad? La soledad de Dios frente a todo el predominio, la hegemonía de la maldad, capítulo 59 y versículo 16, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues aquí igual, no hay nadie que se levante para hacer frente, y es Él, solo Él, únicamente Él, el que está combatiendo contra todos estos enemigos. Y ahora, en este capítulo 63, es cuando comienza un pasaje singular en este libro, porque es el profeta Isaías el que va a hablar no de parte de Dios, sino que va a hablarle a Dios. El profeta no habla ahora de parte, no se convierte en mensajero de Dios, sino que se pone frente a Dios para invocarle, para rogarle, para interceder a Dios, para que intervenga en favor de la nación. Este pasaje va desde el versículo 15 del capítulo 63 hasta el final del capítulo 64. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Hay aquí una oración, una súplica que el profeta está haciendo a Dios. Versículo 17. ¿Por qué, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Y le pide que vuelva a intervenir como lo hizo en el pasado, que vuelva a hacerlo ahora. 64.1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Y seguramente aquí está teniendo en mente la escena de Sinaí, en el capítulo 19 de Éxodo, donde Dios desciende en toda su gloria y en toda su majestad, hasta tal punto que nadie puede tocar el monte, hasta tal punto que el pueblo está espantado por la escena de majestuosidad que está contemplando. Pues de la misma manera que entonces, Señor, interveniste y te manifestaste, hazlo ahora también. No te estés quieto, no te estés callado. No solamente hay una súplica que el profeta está haciendo, está también haciendo una confesión del pecado nacional. Versículo 5 del capítulo 64. Saliste del encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es una confesión del pecado de la nación. Las palabras maldad, inmundicia, suciedad, pecado, están aquí presentes.
Y de nuevo hay aquí otra vez una invocación a Dios para que actúe. 64:12. ¿Te estarás quieto, Señor, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Además, las circunstancias son de humillación nacional. Han tocado fondo en esa humillación. Versículo 11. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Hemos perdido lo más grande, lo más importante, el símbolo de la nación, el templo. Nuestros enemigos lo han arrasado, lo han pisoteado. He aquí cómo estamos. De ahí entonces esta invocación que está haciendo a Dios. Y la respuesta de Dios no se hace esperar. Capítulo 65 y versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es una respuesta que parece un contrasentido, de hecho es como un contrasentido. ¿Cómo te van a buscar los que no preguntan por ti? ¿Y cómo te van a hallar los que no te buscan? Si no te buscan, no te pueden hallar. Y si no preguntan por ti, no te van a buscar. ¿Cómo estás diciendo que fui buscado por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban? Eso es una contradicción, un contrasentido. Pero la solución está en lo que Dios a continuación dice. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Ellos no están preguntando por mí, ellos no me están buscando, sino que soy yo el que salgo a su encuentro, soy yo el que los busca. Y aquí vemos entonces una manifestación de la gracia de Dios, buscando a los que no le buscan y yendo en pos de aquellos que no le siguen. Es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 19 y versículo 10. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar. No es que alguien ha venido a buscarme a mí. No. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Dije a gente que no invocaba mi nombre, no me llamaba, no me buscaba, pero yo les llamo y yo les los busco y les digo, aquí estoy, heme aquí. Este es el pasaje que el apóstol Pablo va a coger luego en Romanos, en el capítulo 10 y versículo 20, para enseñar cómo los gentiles, los no judíos, han sido recibidos en el Evangelio. Y cómo también Israel, en su mayor parte, ha quedado endurecido. Porque a continuación dice 65:2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Así que los que no me buscaban, yo los busco. Y a otros que estoy dándoles todo el tiempo los privilegios, las ventajas, están endurecidos y en ese endurecimiento se han quedado. Aquí vemos una vez más algo que ya viene desde el principio del libro de Isaías, desde el capítulo 2, que es el propósito universal que Dios tiene.
que no se ciñe, no se limita a una nación o a un pueblo, Israel, sino que tiene que ver con todos los pueblos de la tierra. Y ahora, en este capítulo, saltamos ahora al capítulo 65 y nos vamos a fijar en el versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y aquí estamos ya en la cumbre, en la cima, estamos en el Everest, porque ya no se trata de algo que tenga que ver con esta creación, ni con bendiciones temporales, ni terrenales, por más duraderas que puedan ser, etcétera, sino que tiene que ver con algo, una realidad totalmente nueva y diferente a la presente y a la actual, como es nuevos cielos, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ya habíamos visto que el plan de Dios trasciende lo presente, ¿verdad? En 60:19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Pues aquí entonces con esta nueva creación, de cielos nuevos y tierra nueva, no tiene que ver con esta tierra, no tiene que ver con estos cielos. Y como venimos diciendo todo el tiempo, aquí está el pasaje hermano de Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que Isaías y Apocalipsis coinciden plenamente con esto. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 13, hace mención también a los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia que Dios va a crear. Como digo, estamos aquí en la cumbre más alta de todo el Antiguo Testamento. Ningún profeta había llegado tan alto, va a llegar tan alto como el profeta Isaías aquí. Porque aquí lo que se está divisando ya no es más o menos un paisaje grandioso, etcétera, sino que aquí ya estamos ante un paisaje que no es nada de lo que nadie había visto hasta ahora. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, nada de lo antiguo, nada de lo pasado. Y lo antiguo y lo pasado tiene que ver con la caída, con la entrada del pecado en el mundo. Que todo eso nos perturba, todo eso nos entristece, todo eso nos amarga. No habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es la remoción, es quitar, hacer desaparecer, deja de existir todo recuerdo incluso del fracaso, de la derrota, de la miseria, de todas las secuelas que el pecado haya podido dejar en nuestra vida. Ahora mismo somos conscientes de las secuelas que el pecado ha dejado en nuestra vida, ¿verdad? Claro que sí. Y recordamos escenas y cosas que hicimos o dejamos de hacer, etcétera, y muchas veces todo eso viene a torturarnos y el enemigo lo utiliza también para hacernos daño. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Y aquí tenemos de nuevo cómo Dios se goza con su pueblo, versículo 19. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y el desorden introducido por la entrada del pecado en el mundo, versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. ¿Se mueren los niños de pocos días ahora? Sí. ¿Hay viejos que sus días no llegan a cumplir? Sí, porque este es el estado de cosas caído en el cual ahora mismo estamos como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Pero esta condición caída, deja de existir y no hay más desorden introducido en el mundo. Llegamos así al final del al final del libro de Isaías, con el capítulo 66 y versículo 1, el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es decir, aquí ya no hay templo, porque la presencia de Dios lo llena todo. Y es otra vez paralelo a Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 22. La ciudad no tiene templo, porque es Dios mismo quien llena con su presencia esa ciudad. No hacen falta símbolos, no hacen falta figuras que estén ahí presentes, que nos hablen sobre Dios o nos recuerden sobre Dios, sino que es Dios mismo quien está llenando con su presencia esa ciudad. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pero en medio de esta grandeza, de esta trascendencia de Dios, fíjate lo que dice en el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que el elevado, el exaltado, el grande, el majestuoso, viene a tener comunión con el pobre y humilde de espíritu, el pequeño, el insignificante, el que tiembla a su palabra, el que tiene temor de Dios, el que toma su palabra en serio. ¡Qué maravilla! Él, el ser trascendente, viene para tener comunión con lo más intrascendente que somos nosotros. Terminamos. 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Es esa ciudad, esa patria celestial, la patria que anhelaban los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob cuando declaraban que eran extranjeros y peregrinos, aquí, porque estaban buscando la ciudad celestial, la patria, la nueva Jerusalén. Terminamos con los últimos versículos de este capítulo 66 y de este libro, versículo 23, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y aquí tenemos en estos dos versículos últimos la salvación y la justicia de Dios al mismo tiempo.
Así terminamos nuestro libro de Isaías. El profeta que denuncia el pecado. El profeta que anuncia el juicio de Dios y el profeta que anuncia la salvación y al Salvador, haciendo así honor a su nombre. Su nombre, Isaías, significa el Señor es salvación. La semana que viene, si Dios quiere, comenzamos Jeremías. Vamos a ir leyendo Jeremías. Vamos a ir familiarizándonos entonces con este profeta. Aquí terminamos, que el Señor os bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere. Su misericordia